Buenas noches. Ahora hablaremos acerca de lo que es el período clásico. Transcurre entre los años 1750 y 1820. Estas fechas coinciden con la muerte de Johann Sebastian Bach y el inicio del romanticismo. El arte era denominado neoclasicismo como tal. Los países más relevantes en Europa en el clasicismo fueron Italia, Francia y Alemania como tal. Entonces, ¿qué ocurre en esta parte? Es muy discutido para algunos historiadores que el clasicismo musical tiene su apogeo en el siglo XVIII. Las cualidades fundamentales del clasicismo son el equilibrio, la sencillez y la armonía. Razón, imaginación y sensibilidad se enfrentan y implementan en un acuerdo perfecto. La música durante este periodo se basaba precisamente en estos principios. En la música se suceden cambios en las grandes formas y desaparecen la suite coral, el preludio, el concerto grosso, la fantasía, la antigua cantata, la toccata y la fuga. Aparecen la sonata y la sinfonía y se mantienen la variación y el oratorio. Se suprimen también el bajo continuo y la armonía compleja. Ahora el estilo es homófono. La melodía es clara y sencilla y los ritmos no buscan el contraste, sino que sean regulares y unitarios. Hay un claro predominio de la música instrumental frente a la vocal. El surgimiento de estas formas clásicas solo se hizo posible gracias a un desarrollo de las condiciones técnicas que ampliaron enormemente el lenguaje de la creación musical. Se establecen dos principios fundamentales: la polifonía y la homofonía. Los instrumentos adquieren la contextura que actualmente poseen. Se agrupan en familias, cuerdas, vientos, percusión y teclado. Y salvo algunas modificaciones, la orquesta se muestra compuesta de manera similar a la de hoy. Acá tenemos la vida de los compositores. Los músicos del clasicismo comenzaron a separarse de la aristocracia y de la iglesia para componer por su propia cuenta. Empezaron a estrenar sus obras en teatros y óperas. Estaban bien considerados y obtuvieron prestigio, fama y fortuna, por lo que vivían cómodamente. La música en el clasicismo es cortesana, elegante, objetiva y poco emocional. El ritmo es sencillo y la dinámica es tranquila como tal. Se deja de utilizar el bajo continuo y la compleja armonía del barroco. En el clasicismo predomina la textura de melodía acompañada como tal. En la melodía se busca la claridad, la naturalidad y la accesibilidad. La melodía en el clasicismo se caracteriza por ser breve y tener sus líneas melódicas regulares y formadas habitualmente por 8 compases, divididos en periodos de 4 como tal. En la forma vocal, el género vocal profano más importante del clasicismo seguirá siendo la ópera. Frente a los temas mitológicos y la música recargada de este género en la época barroca, en el clasicismo surge un nuevo tipo de ópera que busca temas más cercanos a la gente del pueblo y una música más sencilla y entendible como tal. Por otra parte, la música musical religiosa, un gran número de compositores siguió adscrito al servicio de la iglesia y continuaron escribiendo por formas religiosas, como la misa y el motete, en general para orquesta, coro y solistas. Destacar el requiem como forma vocal, por ejemplo. La ópera en el clasicismo. A mediados del siglo XVIII surge un nuevo estilo en la ópera. Este aparece como una evolución del estilo barroco. La ópera seria, por otra parte, la ópera seria se representa en todas las grandes ciudades de Italia. Sus argumentos están basados en temas mitológicos e históricos. También podían incluirse coros y ballets. Su idioma fue el italiano. Este tipo de ópera va a eliminar los elementos fantásticos artificiales del barroco. Su público eran los burgueses y la alta nobleza. Idomeneo de Mozart y Orfeo y Eurídice de Gluck
son dos ejemplos de óperas serias como tal. La ópera buffa era un tipo de ópera con temas cómicos e interpretada en el idioma de cada país. Los dúos y conjuntos vocales se hicieron más habituales. Los temas trataban de la vida cotidiana. Las bodas de Fígaro y la flauta mágica de Mozart son dos ejemplos de la ópera buffa como tal. En la música instrumental, en el clasicismo, la orquesta en esta época tuvo un gran desarrollo. En este momento llega a tener 30 instrumentos. Stamitz estableció la primera orquesta clásica. Surgieron nuevos instrumentos como el piano, el arpeggione y el clarinete. Las formas musicales instrumentales también surgen. Por ejemplo, la música de cámara es aquella compuesta para un reducido número de instrumentos. Teóricamente no hay un límite de instrumentos, pero la mayoría de las composiciones comprenden desde 2 hasta 20. Este tipo de música se tocaba en salones o cámaras de los palacios. Era interpretada por músicos de la corte y en ocasiones los propios aristócratas también tocaban alguna de las partes como tal. Surge la sinfonía. Es un tipo de composición musical para orquesta dividida en 4 movimientos, cada uno con un tiempo y estructura diferente como tal. También está la sonata, una composición musical para 1, 2 o 3 instrumentos solistas. Está formada por 2, 3 o 4 movimientos de distinto carácter como tal. Otro género es el concierto. Un concierto es una obra musical para orquesta e instrumentos solistas. La orquesta y el instrumento solista tienen la misma importancia. Suele constar de 3 movimientos como tal. Los principales compositores del clasicismo, Joseph Haydn, es considerado el padre de la sinfonía, la sonata y el cuarteto de cuerdas. Aunque estas formas ya existían desde el barroco, él las perfeccionó y desarrolló con éxito. Joven, de carácter alegre y divertido, que dio sus primeros pasos musicales de la mano de su padre, hasta que a los 6 años ingresa en el coro de la Catedral de San Esteban en Viena, en donde recibió su única formación académica. Posteriormente trabajó como músico independiente estudiando contrapunto y composición. A partir de los 30 años trabajó como director musical para 3 principales de la familia Esterais. Un aspecto importante de su contrato de trabajo fue la libertad de vender su música a editores y de aceptar comisiones por ello. A lo largo de su vida realizó 2 viajes a Londres, en donde sus últimas sinfonías fueron todo un éxito. Muere en Viena en 1809. Durante su vida mantuvo una estrecha amistad con Mozart. Compuso 108 sinfonías, 47 sonatas para piano y 68 cuartetos de cuerda. Su música se caracterizó por su buen humor y astucia como tal. Wolfgang Amadeus Mozart está considerado el niño prodigio dentro de la historia de la música. A los 8 años compuso su primera sinfonía y a los 13 su primera ópera. Murió joven y llegó a componer 626 obras como tal. Estudió con su padre, conocido violinista y compositor que trabajaba en la orquesta de la corte del arzobispado de Salzburgo. El compositor austriaco se hizo célebre, no únicamente por sus extraordinarias dotes como músico, sino también por su agitada biografía personal, marcada por la rebeldía, las conspiraciones en su contra y su fallecimiento prematuro. La música de Mozart se publicó cuando tenía solamente 7 años, entonces ya era reconocido como un experto violinista. Más tarde tocó en París, Bruselas y Londres, donde ya era considerado como un genio. Viajó durante toda su vida por las ciudades más importantes de Europa, estableciéndose en Viena. Su adolescencia y la mayor parte de su vida adulta la dedicó a componer, si bien las continuas dificultades económicas a las que estuvo expuesto le obligaron a simultanear su don para crear música con trabajos esporádicos como intérprete y profesor, hasta que el emperador del Sacro Imperio José II de Habsburgo le ofreciera un trabajo estable como compositor, pocos años antes de fallecer. Otro compositor notable es Beethoven, un compositor alemán.
Beethoven fue un compositor alemán que fue considerado uno de los más grandes de la cultura occidental. El talento musical fue dirigido de forma tiránica por la disciplina de su padre, que era tenor en la capilla de la corte y que le maltrataba a Ludwig, de tal manera que le dejó sordo para el resto de su vida. Beethoven empezó de músico en la corte para mantener a su familia. En Viena, Beethoven deslumbró a la aristocracia con sus improvisaciones pianísticas, a la vez que llegó a acuerdos bastante beneficiosos con los editores de música de la ciudad. El creciente mercado de publicaciones musicales le permitió trabajar como compositor independiente, algo que Mozart intentó en la década anterior sin conseguir. De su producción podemos destacar sus 9 sinfonías, las 32 sonatas para piano, los 17 cuartetos, los 5 conciertos para piano, el de violín, la ópera de Fidelio, la misa solemnis, el oratorio Cristo en el Monte de los Olivos y otros más. Muy importante esto de lo que es la música en el clasicismo. Muchas gracias.